Bueno, buen día a todas, a todos. Gracias al Instituto de Comunicación Política por tan gentil y desinteresada invitación. En tu nombre, Javier, también Salvador. Gracias también, Gustavo, por tu participación. Conocí a Puebla, son esos lugares donde uno se enamora y mucho más además en un entorno como este, lugares bellísimos que dan ganas de volver. Así que ante la invitación de Javier hace unos días, por supuesto que mi aceptación fue online, a tiempo real, para copiar el uso o abuso de las redes que estamos haciendo. Creo que uno se va volviendo adicto, particularmente al Twitter, y funciona ya públicamente a través de redes digitales, pero creo que tal vez eso tiene que ver con tendencias que se van evidenciando o manifestando. Les cuento un poquito del libro y luego platicar un tanto sobre algunas características desde el punto de vista de la comunicación política que puedo evidenciar. En primer lugar, contarles, mi vida transcurre básicamente donde haya aeropuertos y vivo viajando, pero particularmente mi rutina se da en Latinoamérica, en Iberoamérica, pero preferentemente en Latinoamérica. Y esto lo cuento no para que sepan de mí, simplemente para que entiendan el foco de este trabajo. Y este trabajo tiene, creo, la virtud, y perdón por la pedantería de plantearlo así, de plantear muchísimas inquietudes desde lo académico. Tiene un proceso de teorización bastante complejo, pero a su vez, y especialmente la editorial nos ha pedido ello, que tuviésemos la especial dedicación de tener un proceso pedagógico plasmado en las hojas que acompañe a la teoría con casos y ejemplos. Y muchos de estos casos y ejemplos no son de periódicos, son casos o ejemplos que uno vive, que va recolectando a través de múltiples viajes. Este libro entonces confluye en esta fusión de una visión académica, teórica, serena, profunda, o por lo menos con el intento, con una praxis que le da dinámica y vértigo. Hay casos que incluso fueron incluidos a horas de haberse sucedido y a minutos de haberse entregado a imprenta, y creo que tiene un nivel de actualidad bastante interesante para comprender algunas tendencias que nuestra región, y me refiero a Latinoamérica, viene evidenciando, o bien a escalas preferentemente en el mundo occidental se van viendo de a poco. Tuve la oportunidad de ser decano y de conocer muchísimos programas académicos, currículas de materias, y siempre tuve una inquietud, que además de inquietud es, y sigue siéndolo, una enorme crítica hacia la confección de las currículas respecto a lo que se entiende por comunicación política. Es una materia que se da en múltiples carreras, pero preferentemente en dos, en ciencia política y en comunicación social. Cuando alguien estudia comunicación política en ciencia política, son nociones de comunicación social para politólogos. Y cuando alguien estudia comunicación política en comunicación social, son nociones de ciencia política para comunicadores sociales. En ambas realidades pecan por carencia de comprender y delimitar este fenómeno tan complejo y tan sui generis que se denomina comunicación política. A tal punto llega esta concepción paradigmática de entender a la comunicación política que, desde mi punto de vista, mal que le pese especialmente a politólogos, me animo a cada rato a discutir el concepto de lo político hoy, en este mundo, en este momento, y con un sistema de medios, una frase que en realidad no existe en habla hispana, pero que es una traducción del alemán, un sistema de medios omniabarcativo, está en todos lados, siempre. Esto hace entonces que cuando aparece el fenómeno de lo político, necesariamente también aparece un fenómeno comunicacional. Entonces, especialmente tras la década del 90, cuando había aparecido un libro que se llamaba ¿Cómo se vende un presidente?, de Noel Malguinis, se confundía la idea de la comunicación política con el marketing comercial o con la mercadotecnia, como ustedes suelen llamar, y parecía que lo político no tenía sentido. Daba la sensación que el sistema de medios había colonizado literalmente a la política y la política perdía cada día más terreno. Por suerte, no solo esas tesis se han equivocado, sino que además la política y toda América Latina en particular, pero el mundo en general, está revalorizando a la política junto a la comunicación y con la comunicación. Antes se entendía
a la comunicación política como instrumental. ¿Qué es esto? Comunico si quiero. Tuve un altercado personal con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, porque en algún momento él usaba mucho una frase que le resultará bastante común y habitual, aquí en México también, que es una frase: gobierno bien pero comunico mal. Si alguien comunica mal y eso en verdad genera una imposibilidad de construir consensos, en realidad no se trata de un problema de mala comunicación, se trata de un problema de mal gobierno, se trata de un problema de mala política. Esto entonces llega a concebir que la comunicación no subyuga ni opaca la política. La comunicación es un efecto de la política siempre. No toda la comunicación es política, pero siempre, absolutamente siempre, toda la política se presenta y se representa en un formato comunicacional. Mediada, siempre. Mediada, perdón por la redundancia, por los medios de comunicación. Entonces, en esta concepción de la importancia de lo político como fenómeno sustantivo y constitutivo de lo político, es donde en esta obra, además, intentamos con los colegas generar un proceso de análisis en otra de las grandes falencias que tiene la comunicación política a nivel internacional y que América Latina ve lamentablemente día a día. ¿Qué es esto? Los académicos teorizan en abstracto y los consultores hablamos solo de casos, nuestro caso especialmente, mucho más si nos ha ido bien. ¿Qué significa? Que no hay perspectiva comparada, que no hay una fusión necesaria entre teoría y praxis. Y al no haber perspectiva comparada, pareciera que el mundo empieza y termina en nuestro lugar, y el mundo va produciendo múltiples fenómenos altamente equiparables lugar a lugar. Venía con Salvador hace un rato saliendo del DF e intentaba sacarle una foto, complejo, alta velocidad, saliendo de la ciudad, al eslogan de la ciudad del DF, y le decía que en realidad así voy construyendo los libros, viendo, analizando, recolectando información sobre la praxis, sobre el día a día en cada uno de los lugares que uno visita. Es el único modo. Esto implica entonces que la perspectiva de la investigación comparada es central para el desarrollo de la comunicación política, pero también es central en esta obra, como debiera serlo en gran parte de las futuras obras. Forma parte, entre comillas, de un proceso, lo digo irónicamente y perdón por el uso analógico del término, un proceso de evangelización en el área que de a pocos, espero, todos tendríamos la obligación de empezar al menos a considerar o tener en cuenta. Ahora, hace un rato Gustavo hablaba de fenómenos novedosos que rompieron esa tendencia que algún periodista mexicano hace exactamente 8 años llamó el tsunami de las izquierdas. Ese tsunami de las izquierdas se rompió y América Latina pareciera que desde el punto de vista del color partidario tiene una tendencia, y esa tendencia es no tener tendencia. Sin embargo, partidariamente, ideológicamente, a pesar de que no existan tendencias consolidadas, rumbo preferentemente hacia la izquierda, rumbo preferentemente hacia la derecha, cóctel muchas veces contradictorio de procesos ideológicos, Puebla es un gran ejemplo de una coalición ideológica amplia, por qué no decir contradictoria, lo digo respetuosamente, pero es un ejemplo de que la ideología convive con múltiples realidades en el día a día en América Latina y no tiene un sesgo único respecto de que va rumbeando para un lado o para el otro. Sí, en cambio, creo que aparecen algunas tendencias más o menos claras que impactan a la comunicación política, pero mucho más a las estrategias de campaña. ¿Cuáles son esas tendencias que de ninguna manera son únicas ni excluyentes, sino que además no solo no son excluyentes, sino que se dan de modo combinado, generan lo más parecido a cómo se conforma una tormenta perfecta, un cóctel explosivo representado en algunas características? Uno, altísimo proceso y énfasis de discursos negativos, campañas negativas a secas, y ya voy a referirme a ella. Segundo elemento, enorme dosis, incluso por encima de los partidos políticos, de la personalización. En tercer lugar, un tono cada día más gigante, no digo excluyente, pero por lo menos sobrevalorado en su uso de la emotividad por sobre la racionalidad desde el punto de vista de la comunicación. Y además, un elemento que recién cité, que es un proceso de ideologización más o menos explícita, cada vez mayor,
en todos los partidos políticos, a diferencia de la idea de un relato único, centrado en procesos ideológicos, vuelvo a insistir, como hace una década atrás algunos intentaron reflejar. Ahora bien, ¿a qué me refiero con comunicación negativa? El centro más prestigioso de estudios de comunicación política en el mundo se sitúa en la Universidad de Pensilvania, de Annenberg School of Communication, y lleva 2 campañas electorales donde estudió cuánto impacta, cuánto pesa la negatividad por sobre la positividad en una campaña electoral. El resultado al cual llegó es impactante. El 81% de los mensajes emitidos por el Partido Demócrata son de tipo negativo y el 91% de los mensajes del Partido Republicano son de tipo negativo. Se los traduzco. 90 de cada 100 piezas electorales, llámense spots, discursos, tienen un predominio de lo negativo por sobre lo positivo. Es impactante. Pero además genera un quiebre fantástico, una bisagra en la historia de la comunicación política. ¿Cuál es esta? Que no importa ser de izquierda o ser de derecha para hacer comunicación política negativa, que no importa estar arriba o abajo en las encuestas para hacer comunicación política negativa, que no importa ser oficialista u opositor para hacer comunicación política negativa. Siempre la negatividad debe usarse. Ahora bien, ¿qué debiéramos hacer? 1, describir seriamente qué es un proceso de comunicación negativa, porque aquí, incluso en México, particularmente este país se ha convertido, lo digo respetuosamente, como el adalid, el abanderado de la comunicación negativa en los 18 países latinoamericanos. Su ejemplo más contundente fue la última elección presidencial. Difícilmente, salvo en todo caso algo en Perú y algo en Nicaragua, haya habido semejante nivel de negatividad cruzada en la multiplicidad de los contendientes, pero preferentemente amateurs en su lógica, como la última campaña o el último proceso electoral vivido en este querido país. Por eso lo primero que hay que hacer es diferenciar qué no es comunicación negativa. Y por ejemplo, ¿qué no es comunicación negativa? Lo que se denomina guerra sucia. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre argumentos no reales. Eso no es comunicación negativa ni entra dentro de lo que yo describo como un proceso de negatividad. Forma parte además de un límite ético que en lo personal, creo, no se recomienda ni hace falta cruzar para ser efectivo. Ahora, ¿qué sí es comunicación negativa? Bueno, como mínimo 5 categorías que la describen. 1, la lógica del ataque directo. Es B puesto en la escena, A criticando a B, solo que el único que aparece en la línea argumental es B. ¿En qué clave? En la clave de decir que esa persona es mala o que su política es mala. ¿Sirve esto? Sí sirve, pero hay una pésima confusión sobre sus efectos. ¿Por qué? Porque se cree que hacer comunicación negativa es para atraer votos. Error. Hacer comunicación negativa de ataque directo es simplemente para que otro decrezca. Pero vaya a una condición básica para que esta categoría, que por lejos del punto de vista de la opinión pública es la más rechazada por la ciudadanía, solo para que sirva, hay que tener enorme dosis de credibilidad de quien la usa. Las personas más creíbles, de mejor imagen, ¿son las que usan esto? Curiosamente no. Son las personas de menos imagen, las menos creíbles, las que la usan. Eso es un ejemplo del amateurismo fenomenal que produce este instrumento. Segunda categoría, de comparación explícita. ¿Qué es? Es A diciendo por qué soy bueno frente a B diciendo por qué él es malo. ¿Para qué sirve este instrumento de comparación explícita? Sirve básicamente para que la gente compare. Y en esta comparación siempre se dijo que el elemento que más servía, que tenía más efectividad en la comparación, era por lejos la comparación de políticas, de tiempos, de gestiones. Sin embargo, hoy, y este estudio que decía, hecho en Norteamérica, es curioso, la comparación cada día se da más sobre atributos personales que sobre atributos de políticas. Tiene que ver con el otro elemento que voy a hablar después, que es la personalización.